Bendiciones y feliz sábado a todos los que se conectan juntamente con nosotros aquí en tiempo de reunión. Hoy estamos Carlos y yo juntamente con ustedes para tener nuestro repaso de la última lección del trimestre titulada En el fin, de nuestra lección llamada La Divinidad. Hasta el momento creo que para todos ha sido de gran bendición, así como lo ha sido para nosotros, pero antes, como he acostumbrado, primeramente quiero saludarles a todos y quiero también darle espacio a Carlos para que los salude. Adelante, Carlos. Saludos. Saludos, Jonathan, y bendiciones para todos los amigos y hermanos que nos acompañan. Este trimestre verdaderamente pasó muy rápido, muy rápido. Sin duda alguna, hay mucho más para seguir aprendiendo y estudiando sobre este tema. Sin embargo, fue nuestro deseo que tuvieran eh, un fundamento, ¿no? En cuanto al tema de la divinidad, que les permita seguir avanzando en el conocimiento del único Dios verdadero y de Jesucristo, su Hijo, a quien ha enviado. Así que estamos terminando, como bien mencionaste, Jonathan, el trimestre. Los invitamos, ¿verdad?, a que estén a la expectativa del próximo trimestre que comienza. Ya pueden ir descargándola en la página de Tiempo de Reunión. Va a ser sobre el Apocalipsis. Así que esperamos que sea de mucha bendición también el próximo trimestre para cada uno de ustedes. Así es, así que nada, si queremos seguir aprendiendo, ¿no?, de la palabra de Dios, como bien mencionó Carlos, asegúrense de entrar a la página de Tiempo de Reunión y descargar la lección del Apocalipsis para que el Señor se siga revelando a nosotros. Bueno, y como es de costumbre, quiero que podamos comenzar con una oración y así vamos directamente al repaso de la lección. Así que, Carlos, vamos a pedirte que nos colabores con la oración. Seguro. Oramos. Padre y Dios del cielo, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de repasar tu palabra. Queremos aprender más de ti. Pedimos que nos des luz, claridad y que podamos atesorar esta palabra en nuestros corazones. Dirige todo este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y para comenzar nuestra lección, voy a pedirle a Carlos que ponga la presentación. Y comenzamos con nuestra lección en el fin y la pregunta específicamente número 1, así que adelante, Carlos, con el repaso de la lección. Muy bien. La primera pregunta dice, ¿con quién viene Cristo en la segunda venida? ¿En la gloria de quién? Y ahí nos da los versículos Mateo 16:27, Marcos 8:38, Lucas 9:26 y también nos sugiere la nota 1. Lo primero que quiero mencionar antes de leer los versículos es que una pregunta interesante que yo mismo pues me, o sea, me la hago a menudo. Parece sencilla, parece que no hay tanto para profundizar, pero a medida que vayamos leyendo los versículos y vayamos contestando la pregunta, nos va a resultar bastante interesante eh, contestarla, ¿no? Y tal vez lo que usted no se ha preguntado, ahora se lo pregunte. ¿Quién viene Cristo en la segunda venida y en la gloria de quién? Mateo 16:27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Según este versículo, viene con los ángeles. ¿En la gloria de quién? En la gloria del Padre. Así que la respuesta es con los ángeles. Él viene con los ángeles en la gloria del Padre, según este versículo. Ahora, Mateo 25:31 dice, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces él se sentará sobre el trono de su gloria. Es interesante que aquí no dice en la gloria del Padre, sino en la gloria del Hijo, pero sabemos que la gloria del Hijo es la gloria del Padre porque el Hijo ha sido glorificado con la gloria del Padre, ¿no? Y eso nos dice en muchos otros versículos. Cristo es el resplandor de la gloria del Padre. La gloria que tiene Cristo es la gloria del Padre. Así que eso no causa ninguna contradicción ni ninguna confusión. Y sigue diciendo que los ángeles vienen con él. Marcos 8:38 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación perversa y adúltera, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Otra vez vemos que viene con los ángeles en la gloria de su Padre, así que esas son las dos respuestas
campantes y principales que vemos en las Escrituras. Lucas 9:26 también dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando viniere en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Ahora aquí presenta a Cristo como viniendo en su gloria, en la gloria del Padre y en la gloria de los santos ángeles, que no es una, o sea, que es una y la misma gloria, no es otra gloria distinta. La gloria de los ángeles es la misma gloria de Dios. Lo interesante es que se dice que Él viene en la gloria de los ángeles, pero en otros versículos también dice que viene con los ángeles. Y yo solamente presento este versículo para consideración, el último que está aquí. En Mateo 26:64, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y aún digo que desde ahora habéis de ver al Hijo de los hombres sentado a la diestra de la potencia de Dios y que viene en las nubes del cielo. Entonces, este versículo pareciera sugerir también como que aquellos que lo trazaron, que lo han de ver venir en gloria, según presenta Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, y ¿verdad? Y lo menciono así porque Apocalipsis presenta varias cosas interesantes con respecto a esto, especialmente el capítulo 1. Dice que aquellos que lo han de ver venir en gloria lo verán sentado a la diestra de la potencia de Dios y que viene en las nubes de los cielos. Parece estar haciendo una alusión a la segunda venida, pero presenta también a, al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios viniendo. Entonces, la pregunta que yo me hago, más allá de la pregunta que dice, es, y esto lo tiro así como para que consideremos, yo no tengo una respuesta definitiva, pero me pareciera en algunas instancias ver como si el mismo Padre fuera a estar ahí. Por eso Apocalipsis se refiere a Dios el Padre como el que era, el que es, y que ha de venir, en un sentido, ¿no? Y es interesante eso, ¿no? A mí, o sea, no está claro, nunca antes me lo había estado preguntando recientemente y, y me lo pregunto, ¿será que el Hijo de Dios viene con su Padre también y con sus santos ángeles? En ese momento donde habrá vacío en el cielo, por decirlo así, y que eso incluye que, aunque no veamos directamente en ese momento, aquí, o sea, no sé si veamos la imagen del Padre o no sé cómo será, pero ¿será que será posible que también el Padre esté con el Hijo y con los santos ángeles? Nada, está para considerar. Lo que sí está claro es que Cristo viene con los santos ángeles en la gloria de su Padre y, y eso queda más que claro por los versículos anteriores. Otra posibilidad, Jonathan, es que este versículo de Mateo 26:64 haga referencia a después del milenio. Cuando descienda a la Santa Ciudad. Sí, lo que decía es que habla que vienen las nubes del cielo, no dice que viene en la ciudad, ¿no? Como habla de las nubes del cielo, me parece que hace referencia a la segunda venida. Eso es todo, eso es lo que pero es posible que también, o sea, que realmente sea un versículo que se aplique a, a después del milenio. No sé, para meditar. Vamos a continuar. No sé si tienes algo para mencionar sobre esto o pasamos a la No, me próxima pareció pregunta. bastante interesante. Creo que tenemos una cita para leer. Ajá, vamos a leerla. Dice, así como el servicio típico, el sumo sacerdote ponía a un lado sus ropas pontificias y oficiaba con el blanco vestido de lino del sacerdote común, así Cristo puso a un lado sus ropas reales, fue vestido de humanidad, ofreció sacrificios siendo él mismo el sacerdote y la víctima. Como el sumo sacerdote, después de realizar su servicio en el lugar santísimo, salía vestido con sus ropas pontificias a la congregación que esperaba, así Cristo vendrá la segunda vez cubierto de vestidos tan blancos que ningún lavador de la tierra los puede hacer tan blancos. Marcos 9:3. Él vendrá en su propia gloria y en la gloria de su Padre, y toda la hueste angélica lo escoltará en su venida. Tremendo. Ahí está. Hechos de los Apóstoles, página 27.3. Vemos ahí prácticamente lo mismo que vimos en los versículos. Así que no sé si queremos pasar a la próxima pregunta. Sí, adelante.
La próxima pregunta es en el nombre o carácter de quién tendrán los 144,000 y para quién son primicias. Y vemos que Apocalipsis 14, capítulo 1 dice, y miré, y he aquí un cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Versículos 4 y 5 dicen, estos son los que no fueron contaminados con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que no fueron estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Y yo creo que aquí hay demasiados elementos que se pueden sacar, pero para fines del propósito de la lección, creo que solamente hay unos que debemos destacar. Entre ellos, dice que tendrán el nombre del Padre escrito en sus frentes. Hay que aclarar también que hay otras versiones de la Biblia que mencionan que van a tener el nombre del Padre y del Hijo en la frente. Sin embargo, Carlito, aquí ¿verdad? Me puedes corregir, pero entiendo que de todas las versiones, la más quizás de acuerdo con el texto sería esta, ¿no? Que van a tener el nombre del Padre escrito en su frente. No sé si quieran mencionar algo sobre eso, pues si no avanzo al Sí, próximo punto. sí que lo que hace referencia es que eh, las versiones que dicen el nombre del Padre escrito en la frente son versiones de la Biblia tomado del griego del texto recibido, del textus receptus, y, y las que que menciona que estos 144,000 tienen su nombre, haciendo referencia al Cordero, y el del Padre escrito en la frente es del texto crítico, ¿no? Uh-huh. Entonces, y en muchos son textos que se descubrieron bastante después, ¿no? Y la Biblia de la Reforma, la Biblia que utilizaron los reformadores, la Biblia que se tiene muchísimos manuscritos, es el que sale del texto recibido, donde es un conjunto de muchísimos manuscritos de diferentes idiomas y diferentes lugares, del Nuevo Testamento, pues nos da la confianza de muchos testigos que testifican de lo mismo, y nos parece que la versión más pura o más fiel es la del texto recibido, que dice que tendrán el nombre de su padre escrito en su frente. Ahora, a mí me causa mucho conflicto porque el nombre del Cordero es el nombre que heredó del Padre Así es. y es el mismo nombre de su Padre, ¿no? Así Sí, como un que hijo tener hereda, el nombre de Cordero es tener el nombre del Padre, exacto, en ese caso. dado que el nombre significa carácter y el carácter de Cristo es el carácter de su Padre, no me causa conflicto. Pero si me voy por qué detalle pienso, o sea, qué declaración me parece más fiel al, al texto, pues el que dice el nombre de su padre escrito en su frente. Y eso apela también a que estos 144,000 tienen a Dios por padre, no solamente que conocen Uh-huh. su carácter, me parece que no solamente lo conocen, lo tienen grabado en su mente, es como que llegó Uh-huh. a ser su propio carácter y tienen a Dios por padre. Uh-huh. Tienen a Dios por Padre. Y por eso no dice, tienen el nombre de Dios en su frente, dice el nombre del Padre o de su Padre, como haciendo alusión a una relación que ellos tienen con Dios. Ellos Uh-huh. reciben a Dios como Padre, lo conocen como Padre. Y, y por eso se describen como teniéndolo grabado en la frente. Y, ¿verdad? Como mencionaba la segunda pregunta de esta misma, que dice, ¿para ¿Para quién quiénes son serán primicias? primicias? Para ¿Qué Dios y dice el ahí, Cordero. Jonathan? Para Dios y para el Cordero. Ujú. Y como mencioné anteriormente, hay demasiado, ¿verdad?, que este texto plantea, pero por lo menos para fines del propósito de este estudio, que es más bien entender en el fin, ¿verdad?, cuáles son los seres divinos que se ven involucrados. Aquí vemos al Dios y el Cordero como aquellos para los cuales somos primicias o seremos primicias en el tiempo del fin. No sé si quieras mencionar algo más sobre este texto, Carlos. Si no, pues avanzamos a la cita, eh, que dice así: Dios desea que reciban la sabiduría que tiene para ustedes.
Él desea que sean estudiantes de la Biblia y creyentes de la Biblia, viviendo en obediencia a las palabras: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Él puede impartir en ustedes el poder de su verdad. Entonces Él puede moldearlos y modelarlos de acuerdo con la similitud divina. Viviendo en conformidad con la voluntad de Cristo, serán cambiados a su semejanza. Crecerán en Él y finalmente las puertas perladas de la ciudad santa se abrirán sobre sus brillantes goznes por ustedes y entrarán para oír las palabras: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. En sus manos será colocada un arpa dorada, y tocando sus cuerdas se unirán con la hueste de los redimidos, llenando todo el cielo con canciones de alabanza a Dios y a su Hijo. Estudiantes, hagan su mayor esfuerzo. Así que nada, que el Señor pueda escribir en nosotros su nombre, a fin de que podamos juntamente con ellos cantar alabanzas a Dios y a su Hijo Cristo. Amén. Muy, muy linda esa cita. Así Este, es. Continuamos con la pregunta número 3 que dice: ¿a dónde nos llevará Jesús y quién es el dueño de ese lugar? La lección nos dice en Juan 14:2. Le añadimos el 3 para motivos de ampliar un poquito el contexto. Nos dice: en la casa de mi padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí dice que tú nos has de llevar a la casa de su padre, al lugar al cual él se fue, y dice que vendrá otra vez y nos tomará para llevarnos con él, para que donde él esté, nosotros también estemos. ¿Y a quién le pertenece ese lugar? Pues dice casa de mi padre, le pertenece Uh-huh. al padre. Ahora, todas las cosas el padre le dio al hijo, ¿no? Así es. Y también podemos llamarlo nuestra casa y nuestro hogar. Uh-huh. Y con todo derecho podemos decir que nos pertenece a nosotros también, por cuanto todo eh, lo que el Padre tiene se lo ha dado al Hijo, y Cristo nos lo ha dado a nosotros. Así que, así como nosotros decimos voy para casa, y lo que decimos, Uh-huh. para donde vamos, para la casa de nuestros padres, y decimos que es nuestra casa, de igual forma y con mayor seguridad podríamos decir que Jesús nos llevará a la casa del Padre, que a su vez Es su es casa. la casa de Cristo, que a la vez es nuestra casa. Así es. Y le pertenece en origen a Dios, pero en realidad a todos nosotros nos Hmm. pertenece. Interesante lo que menciona Carlos. Me viene a la mente este pensamiento, fue así como una imagen rápida. Mucha gente acá tratando de construir mansiones y tesoros, ¿no? Para vivir bien, etcétera. Pero no se han dado cuenta que son millonarios y no lo saben. Ya lo son. Y en lugar de estar construyendo tesoros terrenales para alcanzar aquello que ya tienen por herencia, ¿por qué no preparamos las maletas para mudarnos pronto a las mansiones que ya tenemos preparadas, que no tenemos que como las aves no tenemos que trabajarlas ni cegarlas, sino que nuestro Padre la ha preparado y Cristo la ha preparado para nosotros? Bueno, ahí me vino ese pensamiento. Muy cierto, muy cierto. Continuamos con la próxima pregunta, Jonathan. Y la pregunta es: ¿delante de quién seremos reconocidos? Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Así que Cristo está haciendo referencia a que ha de confesar a aquellos que sean vestidos, que permitan ser vestidos con las vestiduras blancas, ha de confesarlo delante del Padre y también delante de los santos ángeles. ¿Verdad? Y aquí estamos viendo los seres divinos, ¿no?, que participan de este proceso, bien mencionados por el Apocalipsis. Vamos a la próxima pregunta. La pregunta 5 nos dice: ¿a cuántos seres divinos encontramos sentados en el trono en el fin de la historia? ¿Quiénes son? Para esto leemos Apocalipsis 22, del 1 al 4, y también vamos a leer posteriormente a esta nota número 3. Apocalipsis 22, del 1 al 4 dice:
Y me mostró un río puro de agua de vida, limpio como el cristal, que provenía del trono de Dios y del Cordero. En el medio de la calle de ella y de uno y de otro lado del río estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. Aquí varias cosas interesantes, ¿no? Poniendo la pregunta que tenemos en las 5, ¿a cuántos seres divinos encontrados sentados en el trono del fin de la historia? Encontramos a dos, a Dios y al Cordero. Se presenta en el versículo 1 y creo que en el 3 también, donde dice que el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Entonces, ¿quiénes son? Pues dice Dios y el Cordero. Lo que me llama la atención, Jonathan, o sea, una cosa que me llama la atención es que dice que verán su rostro. ¿El rostro de quién? Es el rostro de Dios, porque dice verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Porque el nombre de quien ellos tienen en la frente es el nombre del Padre. Entonces aquí está hablando que el rostro que verán es el rostro del Padre. Así que claramente ahí vemos cómo los siervos de Dios y del Cordero, que son sus hijos, aquellos que lo recibieron por padre, que le conocieron, que conocieron su carácter, que fueron grabados, o sea, ese carácter fue grabado en sus mentes, verán sus rostros y su nombre estará en su frente. Y me gusta entenderlo como que, o sea, si el sellamiento ocurre primero que ver a Dios cara a cara, entonces verán su rostro porque su nombre estará en su frente. Lo que nos capacita para poder ver el rostro de Dios es que el nombre de Dios esté grabado en nuestra frente. Y vamos a la nota 3. No sé si quieres comentar algo sobre esto, o si no pasamos a la nota. Adelante. Dice allí en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 368, párrafo 3. Dice, allí ellos se congregarán en el santuario de sábado en sábado, de luna nueva a luna nueva, para unirse en los más sublimes cantos, en alabanza y agradecimiento a aquel que se sienta sobre el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Así que el que está sentado en el trono, que es descrito en Apocalipsis como Dios el Padre, la alabanza y el agradecimiento que se ha de hacer por siempre y para siempre es a ese Dios, a ese Padre que está sentado en el trono y el Cordero por siempre y para siempre. Así es. Bueno, y avanzando a la pregunta número 6, tenemos a quienes se le da toda alabanza, honra, gloria y poder por los siglos de los siglos. Y la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 al 14. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era millones de millones, que decían en alta voz, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, diciendo, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por siempre jamás. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al que vive por siempre jamás. Y es interesante que la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos es tanto para al que está sentado en el trono, que es Dios, y al Cordero, que es su Hijo Cristo. Y yo sé que esto, que hay muchas teorías, ¿no? En cuanto a esto, pero vemos, por ejemplo, desde el inicio, ¿no? El consejo de paz, dice Zacarías, fue entre ambos a dos. Ahora vemos Apocalipsis capítulo 5, versículos 11 y 14, estableciendo que esos dos son los que son dignos de alabanza, honra, gloria y poder. Y evidentemente se resume o se traduce al que está sentado en el trono, que a Dios, que es lo que hemos visto desde el momento, desde el principio, y a su Hijo Cristo, identificado aquí como el Cordero de Dios. No sé si quieras mencionar algo sobre esto, Carlos. No, Si podemos vamos a la pasar a nota, la nota. sí, si vamos a la nota nos dice, el cielo y la tierra se unirán en alabanza, mientras que de sábado en sábado
las naciones de los salvos adorarán con gozo a Dios y al Cordero. En los acontecimientos finales del día de la crucifixión se dieron nuevas pruebas del cumplimiento de la profecía y nuevos testimonios de la divinidad de Cristo. Cuando las tinieblas se alzaron de la cruz y el Salvador hubo exhalado su clamor moribundo, inmediatamente se oyó otra voz que decía: verdaderamente Hijo de Dios era este. Así que la tierra y el cielo se unirán en alabanza. Las naciones de los salvos adorarán con gozo. ¿A quién? A Dios y al Cordero. Mira, Jonathan, me llamó la atención esta cita que dice que cuando ocurrió la crucifixión, en los acontecimientos finales del día de la crucifixión, dice que se dieron nuevas pruebas del cumplimiento de la profecía y nuevos testimonios de la divinidad de Cristo. Y mencionando el testimonio de la divinidad de Cristo, se menciona al centurión diciendo: verdaderamente Hijo de Dios era este. Entonces, la prueba o el testimonio de que Cristo es divino es que es Hijo de Dios. O sea, sí, y me gusta decir eso a menudo, y el ejemplo de que cómo yo sé, o sea, cómo la gente sabe que soy humano, no solamente por apariencia, pero ¿por qué? ¿Qué me garantiza que yo soy humano? Porque salí de un humano. Porque salí de un humano, ¿no? Entonces, lo que garantiza que Cristo es divino y que es Dios por naturaleza es que verdaderamente Hijo de Dios es, o sea, su divinidad está garantizada por su relación con su Padre y por proceder de Dios, ¿no? Continuamos con la próxima pregunta, que es la pregunta 7 hasta la 10. De hecho, vamos a contestar de las 7 hasta la 10 basado en 1 Corintios 15, del 24 al 28. Así que vamos a leer primero los versículos de 1 Corintios 15, 24 al 28, y luego vamos contestando las preguntas. O leemos las preguntas y luego las vamos contestando para que podamos identificar mejor la respuesta en los versículos. La pregunta 7 dice: ¿a quién se identifica como Dios? La 8 dice: ¿quién es el que está reinando durante la historia de la humanidad? ¿Hasta cuándo es preciso que reine? La 9 dice: ¿quién sujeta a los enemigos debajo de sus pies y quién es el único que está exceptuado? Y número 10 dice: ¿qué devuelve el Hijo al Padre? ¿Quién es Dios en todos y para siempre? Aquí dice en 1 Corintios 15, 24, 28: luego vendrá el fin, cuando haya entregado el reino al Dios y Padre. Ahí contestamos la primera pregunta: ¿a quién se identifica como Padre? Dice que Cristo entrega el reino al Dios y Padre cuando haya batido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Porque es que es menester que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el posterior enemigo que será destruido es la muerte. Entonces ahí dice: ¿quién sujeta a los enemigos debajo de sus pies y quién es el único que está exceptuado? Dice que Cristo reinará hasta que sujete a todos los enemigos bajo sus pies. Entonces sigue diciendo: porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Pero cuando dice todas las cosas son sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Y aquí nos dice que el Padre mismo sujetó a Cristo todas las cosas, y el Padre está exceptuado en cuanto a la sujeción a Cristo. O sea, está sujeto a Cristo, excepto el que le sujetó a él todas las cosas, que es el Padre. Así que el Padre es quien está exceptuado. Así que por un lado se nos presenta a Cristo poniendo a todos sus enemigos debajo de sus pies. Sin embargo, el que le sujetó a él todas las cosas, porque por su voluntad todas las cosas le son sujetas a Cristo, es el Padre. Pero claramente el Padre mismo está exceptuado de las cosas que están sujetas al Hijo. Y luego dice: y cuando todas las cosas le estén sujetas, es decir, cuando todo esté sujeto a Cristo, todo hasta la muerte, o sea, y la muerte ya destruida, todo esto dice, ¿qué es lo que hará Cristo? Dice: entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo. Entonces, sí que Cristo entrega el reino al Dios y Padre, devuelve el reino al Dios y Padre, y se sujeta al Padre, para que Dios sea el todo en todos, para que este Dios y Padre de Cristo
sea el Dios y Padre de todos. Ujú. Y esto será así por la eternidad. Esto es lo que ocurre en el fin. Esto ocurre después de que la muerte ya no existe más. Esto es después de la purificación de la tierra. Ya de aquí en adelante solo sabemos que lo que hay es no más muerte, no más llanto, no más dolor. Todas las primeras cosas pasaron, todas las cosas son hechas nuevas. Cielo nuevo, tierra nueva, por la eternidad. ¿Y cuál es la relación que Cristo guarda con Dios, con su Padre? El Hijo sujeto a su Padre por la eternidad. Tremendo. Sí, me llama la atención, Carlos, que este texto, más allá de, por ejemplo, no negar lo que tiene Cristo del Padre, entiéndase, ¿verdad? Su divinidad, su naturaleza y todo lo que Cristo recibe del Padre. Pero a pesar de esa igualdad con Dios, se ve claramente una diferencia, una distinción entre un ser que sujeta todas las cosas a su hijo y un hijo que se sujeta a aquel que le sujetó todas las cosas. Que esta igualdad que viene por naturaleza o por nacimiento no, no quita el hecho de que el hijo está sujeto al padre y el padre sujeta todas las cosas para su hijo Cristo. Yo creo que la evidencia mayor de esto es que una vez se ha completado todas las cosas, porque muchas veces se piensa, ¿no?, que de alguna manera no es algo, podríamos decir, hasta un poco actuado, ¿no? Como un rol que se cumple por un tiempo solamente, pero aquí nos damos cuenta que no es un rol, o sea, no es algo que Cristo está asumiendo simplemente por un tiempo y ya, sino que incluso cuando todo sea sujeto debajo de sus pies, con todo Cristo seguirá sujeto a aquel que le sujetó a él todas las cosas. Así que me parece muy, muy interesante y bonito, ¿no? Ver esta realidad de la sujeción en el Padre y en el Hijo. Sí, y que Jonathan, a fin de cuentas vemos que lo que era desde el principio es lo que será. O sea, Así es. la verdad de quién es Dios, la verdad de su reino, los principios de su reino, construidos sobre relaciones. Este, lo que era desde el principio, dice Primera de Juan capítulo 1 verso 1, es lo mismo que se manifestó. Un hijo sujeto a un padre y es lo mismo que se manifestará por la eternidad, porque no hay otra cosa, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue Ujú. siendo el mismo hijo sujeto a su padre, el mismo hijo sumiso, el mismo manso y humilde que recibe todas las cosas, pero las recibe para darlas. Así que tremendo, ¿no? Ahí estamos también nosotros bajo el Padre, sujetos al Padre, porque nos hemos sujetado a Cristo y Sí, Cristo se ha sujetado al Padre. así es. Tremendo. Vamos a continuar con la pregunta número 11, porque ahí cubrimos las preguntas del 7 a la 10. Vamos entonces a pasar a la pregunta número 11, que nos dice, ¿quién nos da la victoria y por medio de quién? Y leemos ahí mismo en el mismo capítulo, en 1 Corintios 15, pero brincando al versículo 57. Nos dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios quien nos da la victoria, ¿cómo Dios nos da la victoria? ¿Por medio de quién nos da la victoria? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y se está hablando de la victoria sobre el pecado y sobre la muerte, porque los versículos anteriores nos hablan de, por ejemplo, ¿dónde está muerte, aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu Ujú. victoria? Y dice, porque el aguijón de la muerte es el pecado. Y luego de haber dicho esas cosas, dice en el versículo 57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos da la victoria por medio de Cristo sobre el pecado, que a la vez, al tener victoria sobre el pecado, entonces tenemos victoria sobre la muerte. Sí, Porque ya la muerte no nos puede picar, no nos puede alcanzar con su aguijón que es el pecado, y al no poder alcanzarnos con su aguijón que es el pecado, no nos puede inyectar el veneno de la muerte, y por lo tanto obtenemos la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de Jesucristo. Próxima pregunta, Jonathan. avanzando a la pregunta 12 y nuestra última pregunta de este estudio es, ¿qué sucede con los que añaden o quitan a lo que está escrito? Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19 dice, porque yo testifico
a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Leímos ahorita en Apocalipsis 14, ¿verdad? Que los redimidos o los salvados han de tener el nombre de su Padre escrito en su frente. Y mencionó Carlos ahorita que la relación que guardan con Dios es una relación de padre e hijo. Pero no estamos hablando de hijos rebeldes y desobedientes, estamos hablando de hijos que gozan en hacer la voluntad del Padre, que gozan y creen perfectamente en toda palabra que sale de la boca de su Padre. Y aquí claramente Juan lo que está identificando acerca o Cristo por medio de Juan, lo que está identificando es que en efecto, aquellos que tengan el nombre del Padre escrito en su frente y que crean y que tengan esa relación con Dios como un hijo obediente la tiene con su Padre, ha de confiar perfectamente en lo que Dios dijo tal como lo dijo, sin cambiarle ni una jota ni una tilde, sin espiritualizar las palabras de Dios y tomarlas como son, de manera literal. Y en este sentido, lo que está diciendo, o lo que yo entiendo por medio de este texto, más allá de lo que dice explícitamente, y es súper claro, es que el hecho de yo tergiversar la palabra de mi padre, pues me lleva de alguna manera u otra a rechazar a Dios como mi padre. Es como, no te quiero como padre, no confío en tu palabra, quiero cambiar, quiero modificarla a mi conveniencia y en ese proceso de modificar la palabra de Dios a mi conveniencia, entonces dejo de considerar la voz de Dios como la voz de un padre bueno, un padre que busca lo mejor para sus hijos y un padre en quien yo puedo confiar. Entonces, en ese sentido, ese rechazo de la paternidad de Dios por medio del cambio o de la tergiversación de sus palabras, lo que dice es que nos hace partícipes de las plagas que están escritas en este libro, nos quita del libro del libro de la vida y de la santidad y de todas las cosas que están prometidas para los hijos escritas en este libro. Así que, evidentemente, si nosotros rechazamos a Dios como Padre y su reprensión y su consejo y su palabra, estamos eliminándonos así a nosotros mismos, ¿verdad? Como herederos de Dios juntamente con Cristo. Carlos, no sé si quieras mencionar algo sobre esto. Sí, a mí me llama la atención esa conexión que hiciste en cuanto a la paternidad de Dios y la recepción de su palabra, así tal como sale de él. Hay veces que se nos es más fácil no considerar versos en la Biblia que no entendemos o que no la logramos armonizar, pero están ahí y la solución no es quitarle ni añadirle, la solución es traerlo todo para armonizar y creyendo que toda palabra es inspirada, como dice Timoteo, Pablo en Timoteo, ¿no? Entonces, tenemos que tener esa confianza de que la palabra inspirada nos ha sido dada por Dios y que toda es útil y toda es necesaria para, para que yo la atesore en mi corazón, que yo la reciba toda. Yo no tengo por qué torcerla, yo no tengo por qué añadirle o quitarle. Si confío plenamente en mi Padre, voy a saber que aún las partes que a lo mejor no entiendo de primera instancia son necesarias por algo y tengo que seguir escudriñando las Escrituras, buscando la armonización y la reconciliación de todo texto bíblico. Y pasamos a la última pregunta. Que va una asignación. Que una asignación. Vamos a leerlo, ¿verdad? Vamos a leer ahí esas notas. Que dice leer las notas de la 5 a la 8. Dice la 5. Entonces Cristo reaparece a la vista de sus enemigos, muy por encima de la ciudad, sobre un fundamento de oro bruñido, y hay un trono alto y encumbrado. En el trono está sentado el Hijo de Dios, y en torno suyo están los súbditos de su reino. Ningún lenguaje, ninguna pluma puede expresar ni describir el poder y la majestad de Cristo. La gloria del Padre eterno envuelve a su Hijo. El esplendor de su presencia llena la ciudad de Dios, rebosando más allá de las puertas, inundando toda la tierra con su brillo. Esto es del Conflicto de los Siglos, página 645.4. Aquí vemos cómo
la gloria del Padre Eterno envuelve a su Hijo. No sé si quieres leer la nota número 6, Jonathan. La leo, dice, allí está la nueva Jerusalén, que tiene la gloria de Dios, y su fulgor semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Dijo el Señor, y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo. El tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas eh, pasaron. Tremendo, ahí se presenta eh, Dios enjugando, Dios secando las lágrimas, la promesa de no más muerte, no más llanto ni dolor, la promesa de que todas las cosas serán hechas nuevas, ¿no? Y, Ujú. y Dios mismo, su tabernáculo estará con los hombres y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Ujú. Y vemos que es una promesa para todos nosotros. Eh, la, la nota número 7 dice, no vi templo en ella porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. El pueblo de Dios tiene el privilegio de tener comunión directa con el Padre y con el Hijo. Ahora vemos oscuramente como por medio de un espejo. Vemos la imagen de Dios reflejada como en un espejo en las obras de la naturaleza y en su modo de obrar para con los hombres. Pero entonces le veremos cara a cara, sin velo que nos lo oculte. Estaremos en su presencia y contemplaremos la gloria de su rostro. Esta cita está poderosa. No solamente menciona que el Todopoderoso, que es Dios, y el Cordero son el templo de ella, se nos dice también que la comunión directa es con el Padre y con el Hijo. Vemos también que todo cuanto pudimos aprender de Dios por medio de la naturaleza y en su manera de obrar para con los hombres, como nos está registrado en la Escritura, todo el carácter de Dios que pudimos apreciar en la forma en que Él ha obrado, será visto como en sus rostros. Le veremos Ujú. eso en su rostro. Dice que veremos la gloria de su rostro. Es decir, su rostro contiene su carácter, contiene su gloria. Y en su rostro veremos todo lo que es Dios en carácter. Su rostro revelará precisamente eso. No sé si quieres leer la última nota, Jonathan. Sí, dice, y a medida que los años de la eternidad transcurran, traerán consigo revelaciones más ricas y aún más gloriosas respecto de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, así también el amor, la reverencia y la dicha irán en aumento. Cuanto más sepan los hombres acerca de Dios, tanto más admirarán su carácter. A medida que Jesús les descubra la riqueza de la redención y los hechos asombrosos del gran conflicto con Satanás, los corazones de los redimidos se estremecerán con gratitud siempre más ferviente y con arrebatadora alegría tocarán sus arpas de oro. Y miríadas y millares de millares de voces se unirán para engrosar el potente coro de alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y sobre el mar y a todas las cosas que hay en ellos, las oí decir, bendición y honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Gloria a Dios por su revelación, que, que nos podamos adentrar cada día más profundamente en las riquezas de su gloria. Y como bien menciona, el carácter de Dios, las cosas, las revelaciones con relación a Dios y de Cristo han de ser cada día más claras en nuestra mente, su carácter cada día va a ser más clara en nuestra mente y esto finalizará o concluirá en alabanzas para Él y para Dios y para su Hijo, todos nosotros juntos en la eternidad. Así que gloria a Dios por eso. Jonathan, a mí me llama la atención el título de la lección, dice en el fin. O sea, no solamente es el fin de la lección de este trimestre, sino que estuvimos considerando que él ocurrirá en el fin y cuál es la relación que guardará Dios con Cristo en el fin, este, a quienes se adorarán, a quienes se verán, ante quienes vamos a estar, con quienes tendremos Ujú. comunión.
Y es lo mismo que hemos tenido desde el principio. O sea, lo mismo que se reveló desde el principio, la misma relación que Cristo ha guardado con Dios desde el principio, es lo mismo que se guardará en el fin y por la eternidad. Ujú. Eh, en Dios no hay mudanza y en sombra de variación, en Cristo, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y es interesante cómo Primera de Juan 1, versículos del 1 al 3, nos presenta lo que era desde el principio, así comienza la carta a Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestras manos palparon, ¿verdad? Tocante al verbo de la vida. Y dice que esa vida eterna que estaba con Dios se nos manifestó, ¿verdad? Esa palabra, tocante al verbo de la vida, ¿verdad? Tocante a la palabra de la vida, haciendo referencia a Cristo. Todo con el propósito de que nuestra comunión sea con quién, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Sí. Así que toda la revelación de esta relación hermosa que existe entre el Padre y el Hijo ha sido dada a nosotros para llamarnos a la comunión con ellos, a la comunión con Dios por medio de su Hijo Jesucristo y la comunión con Cristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro hermano mayor. Eh, Así que exhortamos a todos a proseguir estudiando este tema, a seguir conociendo a Dios y a Cristo para poder ver en el rostro de Dios todo aquello que hemos aprendido por medio de su palabra y por todos los medios que Dios nos ha dado, como la naturaleza y todos los portentos milagrosos que ha hecho en nuestra vida, que podamos ver todo eso también reflejado en su rostro y disfrutar de eterna comunión con Dios y con su Hijo Jesús. Amén, amén. Gracias, Carlos, ¿verdad? Por esa conclusión y exhortamos a todos, no solo a, como mencionó Carlos, a estudiar este tema, sino también a entrar a tiempo de reunión a nuestra página web y descargar nuestra nueva lección sobre el tema de Apocalipsis. Será de gran bendición para todos, así que pedimos encarecidamente que hagan lo propio y que podamos también juntamente, como hemos estado en esta lección de la divinidad, estudiando juntos, que podamos también hacerlo para la lección próxima que tenemos asignada. Bueno, y con esto concluimos nuestro estudio de esta noche. Si lo estás viendo en la transmisión, si lo estás viendo luego grabado, pues buen día, independientemente. Y les pido, ¿verdad?, que me acompañen donde quiera estén en reverencia para concluir con una oración. Oremos. Padre, gracias por tu bendición. Gracias por lo bueno que eres y has sido con nosotros. Gracias por tu Hijo Cristo, el Cordero, quien inmolado fue, Padre, por nuestra redención. Pedimos de manera especial que en nuestras mentes podamos contemplar tu carácter a fin de que tu nombre sea escrito en nuestras frentes y que seamos redimidos, Padre, del pecado y que podamos ser llevados contigo, juntamente contigo, con Cristo y los santos ángeles, al cielo, Padre, a fin de alabarte por toda la eternidad. Gracias, Padre, por tu bendición. Gracias, Padre, por este tiempo de reunión. Pedimos de manera especial que acompañe a todos los que están viendo esta transmisión, así como a todos los que participamos de estas transmisiones y de la dirección de estos videos. Y nada, Padre, confiados de que así como nos has bendecido hasta el día de hoy, lo seguirás haciendo y bendecirás también el repaso y la discusión sobre el tema del Apocalipsis. Gracias, Padre, por tu bendición. Estas cosas pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga a todos. Será hasta la próxima semana, así que los esperamos a todos. Bendiciones a todos. Dios les bendiga.